Hola a todos, bienvenidos. Mirad, en este vídeo lo que vamos a hacer es explicar cómo se produce la ciclación de monosacáridos y cómo se forma un enlace hemiacetal. Concretamente lo que vamos a hacer es explicar cómo se pasa en una molécula de glucosa de una fórmula lineal a una fórmula cíclica. Una molécula como la molécula de glucosa la podemos escribir de estas dos maneras. Podemos escribirla como una cadena abierta, a eso le llamamos proyección de Fischer, o podemos escribirla ciclada como una cadena cerrada y a eso le llamamos proyección de Haworth. Bien, lo que vamos a hacer aquí es, partiendo de una proyección de Fischer, de una cadena abierta, explicar cómo podemos escribir esa fórmula en una cadena cerrada. Para pasar de aquí a aquí se forma un tipo de enlace en la molécula que se llama enlace hemiacetal, que explicaremos a lo largo del vídeo. Entonces, lo que se nos pediría en este ejercicio que proponemos es dibujar la proyección de Haworth, es decir, la cadena cerrada, de la alfa-D-glucopiranosa. El paso número 1 es escribir la proyección de Fischer. A mí, personalmente, para poder memorizar fórmulas de monosacáridos, me gusta utilizar esquemas de este tipo, ¿vale? Esto que tenéis aquí es una molécula de glucosa. Es una forma sencilla de memorizar la fórmula que tiene. Este triángulo de aquí sería el grupo aldehído. Estas líneas que veis aquí indican la posición de los grupos hidroxilo, de los grupos OH, y este círculo de aquí sería un CH2OH. Ahora podéis ver la fórmula lineal, la proyección de Fischer de la glucosa. Esto es una molécula de glucosa y veis lo que os digo, ¿no? El grupo aldehído está representado por este triángulo, los grupos hidroxilo están representados por estas líneas y por último este círculo representa el CH2OH. El paso número 2, una vez que ya tenemos dibujada nuestra proyección de Fischer, sería dibujar un anillo de 6 átomos de piranosa. La piranosa es esta molécula que veis aquí. Es un ciclo cerrado de 6 átomos, de los cuales 5 átomos van a ser de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5, y el sexto átomo va a ser de oxígeno. Y la piranosa, a esto le llamamos piranosa, la podemos dibujar así o la podemos dibujar de forma abreviada de este modo. Es decir, que estas dos fórmulas que tenéis aquí son la misma cosa. Se suele utilizar esta que veis a la derecha, esta fórmula abreviada en la que simplemente indicamos el oxígeno y los carbonos no los dibujamos, no los ponemos, simplemente suponemos que están en estas esquinas. Aquí habría un carbono, el carbono número 1, aquí el 2, el 3, el 4 y el 5. Por cierto, que para numerar los carbonos en esta molécula de glucosa, del 1 al 6 empezamos numerando desde el grupo que contiene, desde el carbono que contiene el grupo funcional, que en este caso el grupo funcional de la molécula es el grupo funcional aldehído, porque la glucosa es un polihidroxialdehído. Entonces, este sería el carbono número 1 y de aquí hacia abajo el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, nosotros para dibujar nuestra glucosa ciclada utilizaremos un anillo de piranosa de este tipo. Por eso la molécula final que vamos a obtener se llama glucopiranosa. Vale, tenemos aquí nuestra glucopiranosa y fijaos en un detalle. El detalle es el siguiente. Nosotros tenemos una molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono, pero sin embargo decimos que el anillo de piranosa solo tiene 5 carbonos, porque el sexto átomo es un átomo de oxígeno. Entonces, ¿dónde ponemos el sexto carbono de la glucosa? Lo colocamos aquí, en esta posición que estáis viendo. Este sería el paso número 3. Tenemos que cogernos este carbono 6 de la glucosa y colocarlo aquí. Y nos quedaría así. Este sería el carbono número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el carbono número 6 iría colocado hacia arriba. Veis que la molécula de piranosa forma un anillo cerrado. Tenéis que imaginar esto en 3 dimensiones como un plano, ¿vale? Entonces, este carbono número 6 que acabamos de colocar quedaría situado por encima del plano. Al hacer la conversión de una proyección de Fischer lineal a una fórmula cíclica, algunos átomos de los que hay por aquí van a quedar por encima del plano, como por ejemplo este que acabamos de colocar, y otros van a quedar por debajo del plano. Luego lo que va a suceder, tenemos que explicar también
cómo se forma el enlace hemiacetal. El enlace hemiacetal es el que da lugar a que se forme este anillo cíclico de aquí. Y es un tipo de enlace que se forma porque reaccionan entre ellos este grupo aldehído del carbono número 1 con este grupo hidroxilo, con este grupo OH del carbono número 5. Y gracias a esa reacción química, a esa formación del enlace hemiacetal, es que conseguimos que se forme el anillo cerrado de piranosa que nos da lugar a la fórmula cíclica de nuestra glucosa. Entonces, como esta es la parte quizá un poquito más confusa de todo el proceso, pues lo explicaremos con un poquito más de detalle dentro de un momento. El paso número 4 es que vamos a completar los grupos hidroxilo de los carbonos 2, 3 y 4, tenemos que colocarlos aquí. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues fijaos que algunos grupos hidroxilo están a la derecha en la fórmula lineal y hay uno que está a la izquierda, el del carbono número 3, ¿no? Entonces, lo que hacemos es el grupo hidroxilo del carbono número 2 y el grupo hidroxilo del carbono número 5, que están situados a la derecha, van a quedar hacia abajo, ¿vale? Aquí lo veis, hacia abajo y hacia abajo, este de aquí y este de aquí. Y este va a quedar hacia arriba, lo colocaremos después dentro de un momento. Vale, ya va tomando forma, veis que ya tenemos ciclo cerrado, los dos OHs colocados. Seguimos. Vamos a explicar, os decía, con un poquito más de detalle cómo es que se forma este enlace hemiacetal que nos da lugar al ciclo de piranosa. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es explicarlo sobre este esquema de aquí. Aquí tenemos la fórmula lineal, la proyección de Fischer de la molécula de glucosa. C6H12O6, ¿vale? Tenemos el grupo aldehído y tenemos en el carbono 5 un grupo hidroxilo. Esto es lo que va a reaccionar para formar nuestro enlace. Entonces, tenéis que ser capaces de visualizar esto en el espacio. Fijaos, los enlaces covalentes entre carbonos tienen una cualidad y es que se puede producir giros, y se pueden producir y de hecho sí que se producen giros que cambian la conformación en el espacio de cómo están colocados los carbonos. ¿Veis esta cadena de 4 carbonos que he dibujado aquí? ¿Sí? Bien, pues podría pasar perfectamente, sin ningún problema, que esta cadena de aquí adoptase esta conformación de aquí, en la que estos dos carbonos siguen estando de la misma manera, pero este se ha movido y este también se ha movido un poco. Esto es exactamente lo mismo que esto. Y también podría pasar que una vez que tenemos estos carbonos así, adopten esta otra conformación de aquí. Esto puede pasar debido a que los enlaces covalentes simples entre carbonos, como os digo, tienen una cierta capacidad de giro, una cierta capacidad de rotación, los átomos, ¿no? Entonces, estos son distintas conformaciones que pueden suceder. Aquí no hay ninguna reacción química. Esto es exactamente lo mismo que esto y es exactamente lo mismo que esto, ¿vale? Simplemente hay una cierta libertad de movimiento en los enlaces covalentes. Y esto precisamente es lo que sucede en la molécula de glucosa. Entonces, si nosotros nos cogemos, por ejemplo, esta glucosa, ¿vale? Lineal, en proyección de Fischer, y la tumbamos, la giramos, ¿vale? Para ponerla de este modo, esto es lo mismo. He cogido esta imagen y la he volteado. Veis que aquí tenemos los carbonos del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos lo mismo, pero girado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veis que los OH del carbono 2 y del carbono 4 quedan hacia abajo, ¿sí? Y ahora tenéis que imaginar que sobre esta glucosa que está así de este modo tumbada, se pueden producir este tipo de giros que acabamos de comentar en este dibujillo que hay por aquí abajo. Y entonces, podría suceder que nuestra molécula de glucosa lineal, que en un principio está así, puede coger y colocarse así y después, espontáneamente, aquí no hay reacciones químicas por el momento, puede adoptar esta forma de aquí, esta conformación de aquí. Esto que veis aquí todavía no es un anillo de piranosa. Esto de aquí es una cadena lineal y esto que tenemos aquí no es una cadena lineal, pero sigue siendo una cadena. No es un anillo porque está abierto aquí. ¿Veis esta abertura de aquí, no? Quiero decir, aquí, para pasar de esto a esto, lo único que ha sucedido es que los carbonos han girado sobre los enlaces covalentes para adoptar una conformación distinta
a la de cadena lineal, pero esto sigue siendo una cadena, ¿vale? Una vez que tenemos esto así en esta conformación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a reaccionar, como os comentaba, el grupo aldehído del carbono número 1 con el hidroxilo del carbono número 5. Y aquí es donde se va a formar el enlace de miacetal que nos va a dar lugar a nuestro anillo cerrado de piranosa. Normalmente estas fórmulas cíclicas se forman en monosacáridos de 6 carbonos y en monosacáridos de 5 carbonos. A veces me preguntan ¿por qué no se forman anillos más pequeños o más grandes? Es decir, ¿por qué los monosacáridos de 3 carbonos no forman anillos o los monosacáridos de 7 carbonos? No es que no se formen, es que en caso de que se formen son inestables, ¿vale? Los ciclos, los anillos de menos de 5 carbonos están sometidos a mucha tensión y para que se formen anillos en monosacáridos de más de 6 carbonos tendrían que coincidir los átomos que van a reaccionar para formar el enlace y eso es raro que ocurra porque ya son moléculas muy grandes, ¿no? Entonces, generalmente los monosacáridos que forman fórmulas cíclicas que pueden ciclar son las pentosas de 5 carbonos y las hexosas que son los monosacáridos de 6 carbonos. Bueno, pues tenemos ya nuestra glucosa, nuestra cadena de glucosa dispuesta de este modo y ahora se va a producir la reacción que nos va a dar lugar, os decía, al grupo hemiacetal. Y esto quedaría así. Una vez que se forma el enlace hemiacetal, este oxígeno de aquí nos queda uniendo el carbono 5 con el carbono 1, ¿lo veis? ¿Sí? Este hidrógeno de aquí queda tal y como está y este oxígeno se une a este hidrógeno y queda colocado hacia abajo. Ahora ya tenemos formado nuestro anillo de piranosa, ¿sí? Fijaos que el carbono 6, que es este que está dibujado en azul, queda hacia arriba, ¿vale? Esto forma un anillo rígido que queda formando un plano y por encima del plano está este carbono 6. Aquí puede suceder una cosa interesante y es que cuando se produce esta reacción química, aquí sí que hay de aquí a aquí sí que hay una reacción química, ¿vale? Que es la formación del hemiacetal. Cuando esto sucede, este carbono número 1 en la forma cíclica, en la forma lineal abierta, no es un carbono asimétrico, porque aquí hay un enlace doble. Pero en cuanto se forma este enlace hemiacetal, este carbono se convierte en un carbono asimétrico. Y eso quiere decir que nos van a aparecer distintos isómeros. Y concretamente os comento. Hay aquí, según cómo estén dispuestos este hidrógeno y este grupo H, hay dos isómeros que se llaman anómeros. El anómero alfa y el anómero beta. En el anómero alfa tenemos el hidroxilo colocado por debajo del ciclo de piranosa y en el anómero beta lo tenemos al revés, tenemos el OH hacia arriba. Esto que parece una tontería no lo es, porque estos dos anómeros, alfa o beta, según cómo esté colocado el OH abajo o arriba, por debajo del ciclo o por encima del ciclo de piranosa, pues resulta que los anómeros alfa y beta de estos azúcares tienen diferentes puntos de fusión, tienen distintas capacidades para rotar un plano de luz polarizada, es decir, tienen distintas propiedades físicas. Entonces, esto es una cosa importante que debe tenerse en cuenta, ¿no? Bueno, pues una vez que tenemos explicado cómo se ha formado el enlace hemiacetal, espero que esto haya quedado claro porque suele ser la parte así un poquito más confusa de todo esto, volvemos de nuevo a nuestro esquema que estábamos construyendo. Ya casi lo tenemos terminado, ¿vale? Habíamos colocado ya los grupos hidroxilo en el carbono 2 y 4, que como están aquí a la derecha, van a quedar en la forma cíclica hacia abajo, y nos faltaba por colocar el hidroxilo del carbono 3, que como aquí está en la fórmula lineal colocado en la izquierda, se nos queda colocado por encima del anillo de piranosa. Y prácticamente está terminado. Esto que tenemos aquí se pueden colocar, hemos colocado ya los hidroxilos, se podrían colocar los hidrógenos, este, o se puede dejar así, porque muchas veces se omite, simplemente se coloca hacia dónde están mirando, si hacia arriba o hacia abajo los grupos hidroxilo, y ya se supone que en el otro lado hay un hidrógeno, entonces a veces no se pone para simplificar y para que sea todo más sencillo. Entonces esta molécula podría ya quedar
de este modo, ¿vale? Aquí en el carbono 2 tenemos el OH hacia abajo, ya sabemos que hay un carbono en esta esquina, suponemos que hay un hidrógeno hacia arriba, aquí habría un hidrógeno hacia abajo, aquí habría otro hidrógeno, pero esos hidrógenos pues se pueden poner o no. Y esto que tenemos aquí es una alfa, porque es un anúmero alfa porque este OH está mirando hacia abajo, si estuviese arriba sería beta, aquí. Es una molécula D porque es un estereoisómero D porque este OH del carbono 5, que es el carbono asimétrico del último grupo, del último más alejado, o sea, este carbono 5 es el carbono asimétrico que está más alejado del grupo funcional aldehído. Entonces, que este OH esté a la derecha es lo que nos va a determinar que esto va a ser una molécula de tipo D. Si estuviese a la izquierda sería una molécula de tipo L. Entonces tenemos una alfa, por esto de aquí, D, por esto de aquí, glucopiranosa. Gluco, porque es una molécula de glucosa, y piranosa, porque se nos ha formado un enlace hemiacetal por reacción entre esto de aquí y esto de aquí, que nos ha dado lugar a un anillo de piranosa. Y tendríamos ya el ejercicio terminado, ¿vale? Ya hemos ciclado la molécula de glucosa. Este es el procedimiento que se sigue para, quiero decir, si habéis entendido esto, no deberíais tener problema para hacer ciclos de otros monosacáridos, haré algún vídeo de todos modos para ciclar una fructosa, una ribosa, y es muy parecido, los pasos son muy parecidos a los que hay que utilizar para llegar hasta aquí. Espero que lo hayáis entendido, espero que os haya quedado claro. Os dejo aquí a modo de resumen cómo se colocan los grupos OH. Los OH que están a la derecha en la proyección de Fischer, estos de aquí, quedan colocados hacia abajo en el ciclo y los que están a la izquierda quedan colocados hacia arriba. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.